Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Precaución. El siguiente es un contenido no apto para católicos, apostólicos o judeocristianos ortodoxos. El archivo de audio que están a punto de escuchar es la culminación del culto a la humanidad misma. Desde los más oscuros infiernos han llegado 4 jinetes del apocalipsis podcastero para difundir la palabra de simples mortales, cuyo pecado es haber nacido con el destino de convertirse en más grandes que el mismísimo Jesucristo. Incircuncisos, fariseos, sodomitas, malnacidos, blasfemos, impíos, prepárense para escuchar la palabra del señor Manson y descubrir entre las obras artísticas más influyentes de nuestros tiempos aquellos que yacen en el panteón de los que a partir de aquí serán considerados como más grandes que Jesús. Bienvenidos a este Bigger Than Jesus que seguramente va a ser espectacular y muy diferente a todos los demás. A ver, párale a tu tren, pinche Javier. Ahora. Cumple lo que estás diciendo. Sí, claro, va a ser muy diferente. El Ciudadano Kane, que tú lo propusiste, cabrón, tiene muy poca audiencia. Claro, es muy selecta, señor Manson. A ver, espérate. No. La verdad es que ya revisamos los datos estadísticos y la verdad es que este programa le fue muy mal. Bueno, ¿a qué usted se refiere con le fue muy mal? Yo tengo otros datos. Entonces eres de la 4T. No, soy de la 3T. No. Usted es de la 4T. A ver, te voy a dar una última oportunidad. Esta es la tercera Convócame temporada. Estos cabroncitos. A ver. A ver, ¿quién es el jefe aquí, Javier? También depende de la ¿Quién es el perspectiva. jefe, Javier? No lo sé. ¿Quién manda aquí? El público. No seas cursi, diría el cabrón este del Daniel. A ver, ya dígame lo que tiene que decir. A ver, te voy a dar una última oportunidad, cabrón. Última oportunidad. Ajá. Si este programa no levanta, te me vas. Y va a entrar a Vidán. Órale. Con permiso. Pues mire, va a levantar. Va a ver. A ver, eso porque es único, es diferente. Y esto va a estar. A ver, déjate de guapo. Discursitos. Ahí viene ya Daniel, ahí viene el Josué y el Oscar. Bueno. A ver, pásenle. Vamos a hablar de algo diferente, chicos. Y vamos a callarle la boca a este borracho. A ver. Primeramente, ¿hemos hablado de fotografía antes en este Bigger Than Jesus? En este, pues sí. En este vamos a hablar de fotografía. Sí, evidentemente. Sí, en este sí. Anteriormente. Bueno, yo vi las meninas en una fotografía. No sé si es. Si cuente como fotografía. Pero, además, lo que la gente no sabe, Javier, es que hicimos un programa paralelo que no existe. Bueno, más bien está grabado, pero no se ha publicado, que es sobre la fotografía porno. Cierto, sí, cierto. Ese lo propuso Daniel, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Que sacó su póster de Maribel Guardia y toda la cosa. Y la gaviota. Era el de la gaviota. El de la gaviota y el de mi Maribel novia, Guardia, por cierto, ese que estaba todo pegajoso, porque estaba todo pegajoso ese póster. Imagínate. Hoy vamos a hablar de una fotografía y una fotografía que rompió paradigmas. Primeramente quisiera preguntarles si ustedes conocían esta imagen, que muchos pues, la han visto en muchos medios y así, pero no sé si ustedes habían conocido a esta fotografía que es sobre el bombardeo a Vietnam. ¿Ustedes la conocen? Antes sí, el nombre no. O sea, son como de esas, como dice Eduardo Casar, de los bestsellers. Los bestsellers son esos libros que todos saben cómo se llama, pero nunca han leído. Entonces esta fotografía es muy similar, no sé, como que la ves, ha salido en muchos lugares, ha salido en muchos videos, o sea, el video que por ejemplo se hace a la par de la fotografía, la pone John Lennon, por ejemplo, en The War Is Over, por ejemplo, ¿no? Entonces sí la había visto, pero nunca había caído, por ejemplo, en su título. Oscar.
Sí, coincido con Josué, creo que ya la había visto antes, pero a verla con detalle y averiguar qué onda con la foto, la verdad es que sí te da muchos elementos. Pero la parte quizá que más me impacta es creer que esta foto pudo parar la guerra de Vietnam, ¿no? Daniel. Igual la había visto, creo que la que más recuerdo es precisamente esta que menciona Josué, que también por cierto lo platiqué con Navidad, sale en el video de John Lennon, ¿no? Pero pues ya ver el contexto sí es como muy impresionante, ¿no? Y precisamente es de esas fotos que tú conoces, por ejemplo, la del beso en Times Square, Sí. tú la conoces, pero hasta que conoces el contexto entiendes la fotografía, ¿no? La de los soldados en Pearl Harbor. Exactamente, Ajá. la de el dirigible, ¿no? Que está estallando, ¿cómo se llama ese? El incidente de... Ay, ¿cómo se llama este dirigible? Bueno, no me acuerdo, ¿no? Ajá. El de la famosa que lo retoma Led Zeppelin, ¿no? Después, o sea, esas fotos que tú las ves, las conoces, pero a lo mejor no conoces el contexto. Yo conocí esta fotografía en imágenes y libros de fotoperiodismo. Y justamente por esto la elegí, ¿no? Porque o sea, hay gente que se juega la vida para pues documentar lo que ocurre en algunos lugares. Y en este caso, pues le tocó A ver. como periodista, ¿tú te la juegas? Claro que sí. Se juega el pellejo. Sí. Exacto. Es que, mira, al periodista no se le paga bien. Y la única manera, o el único motivo que tiene para ir es conocer. Pero te juegas demasiado por tan poco que obtienes. Eso en teoría. Porque ya tener una perspectiva más de la verdad, yo creo que te da más valor que un impacto económico. Y en este caso le tocó a Nikut, ¿no? Que estuvo pues cazando esta imagen desde los 14 hasta los 21 años, que le tocó tomar esta fotografía. Y pues fue después de un bombardeo. O sea, el bombardeo le pudo haber caído a él. Además, había que hablar sobre esta guerra, una guerra de 20 años, 1955-1975. ¿Cuáles son los motivos de la guerra? La guerra es esta guerra que yo creo que había que cambiarle el nombre, ¿no? Se le ha dado en llamar, y aquí yo lo dije así, creo que yo propongo que le cambiemos el nombre. No puede ser más la guerra de Vietnam, es la guerra contra Vietnam. Y que finalmente es esta lucha entre la Vietnam del Norte con la Vietnam del Sur, producto de la Guerra Fría. O sea, la división entre los norteamericanos y los soviéticos, y la lucha por Vietnam del Norte, comandada por Ho Chi Minh, y que había generado todo un movimiento revolucionario muy cercano a la Unión Soviética y a la China comunista. Sí, perdón. No, yo agregaría que es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente de acuerdo. O sea, este es el arrastre y el impacto que hay, que viene de muchos años atrás, desde la Segunda Guerra Mundial. Además, había que tomar en cuenta el crecimiento que se estaba dando de los movimientos socialistas. Exacto. En el mundo. O sea, ya los norteamericanos habían vivido Cuba, y entonces al ver un movimiento tal en Asia, no lo iban a permitir, ¿no? Y entonces es esta lucha que se va a dar entre los norteamericanos con los soviéticos para no permitir que crezca la otra parte. Y es dividirse el mundo, es dividirse el mundo. Y entonces, al darse esta revuelta, es la lucha entre el norte contra el sur y la intervención norteamericana a partir de los años 60, ¿no? Donde a partir de la presidencia de Lyndon B. Johnson, que es el sucesor de Kennedy, después de la muerte de Kennedy, autoriza la invasión de las tropas norteamericanas. Pero en el contexto de la vida norteamericana, en los años 60, esta idea de intervencionismo se va a ver con que los soldados que van a la guerra son los hijos de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ve como un acto de nacionalismo. Pero también va a surgir la contraparte que alguna vez hablamos aquí, la contracultura norteamericana, que va a oponerse a la invasión de Vietnam. Muy bien. Pues estos son el contexto histórico fuerte en el cual se estaba pues desarrollando todo este suceso y que enmarca esta fotografía, ¿no? La fotografía a mí me resulta impactante en muchos sentidos. Bueno, de la manera visual ya es muy fuerte, pero también en la historia. O sea, ocurre el 8 de junio de 1972
a las afueras de un pueblo en Vietnam que realmente llevaba 3 días ocultándose en un convento para pues sobrevivir a un posible bombardeo de la parte sur de Vietnam que podía atacar para obtener esos territorios. Es el templo de Cao Dai, el lugar donde están escondidos los niños. Yo creo que aquí, Daniel, sería muy válido sugerirle a la gente que si quiere ver cine sobre Vietnam, sobre lo que ocurre. Hay muchas películas muy interesantes, ¿no? Desde Kubrick con Full Metal Jacket, Apocalipsis Now, Coppola, que abarca la parte de una crítica hacia el nacionalismo norteamericano, estadounidense, exactamente. Ajá. Platoon se llama, ¿no? Platoon también. Nacido el 4 de julio. Nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Oliver Stone con Tom Cruise, ¿no? Con Tom Cruise, exactamente. Ajá. Y incluso hasta, bueno, no tanto. Podría ser Forrest Gump en algunas partes. Sí, de cierta manera. Podría ser, sí. Sí. Pero que de cierta manera es la gran cicatriz norteamericana, ¿no? Exactamente. ¿No? O sea, ellos no van a aceptar que perdieron esa guerra, que fueron sacados a patadas, curiosamente, y que perdieron estratégicamente la guerra. Ajá. Sí. Curiosamente, las mejores películas sobre la guerra de Vietnam son muy depresivas. Y justamente, hablando en ese sentido, las mejores películas que retratan la guerra de Vietnam por lo general hacen crítica al sistema estadounidense, contrario a la Segunda Guerra Mundial. En las películas de la Segunda Guerra Mundial, por lo general, se trata de exaltar el nacionalismo gringo, ¿no? Y siempre son los héroes, siempre son los vencedores, siempre son los infalibles. Pero en la de Vietnam no. Y de las películas que hablas, Daniel, a mí me parece que dejaron que cicatrizara un poco y luego empezaron a retomar. O sea, las películas que hablas son los 70 y los 80, ¿no? O sea, Apocalipsis Now es 1979, Full Metal Jacket debe ser mitad de los 80, y Nacido el 4 de julio es finales de los 80. Es decir, Platoon debe ser también de los años 80. Es decir, es tratar de ver esa historia que los norteamericanos nunca van a aceptar, la manera en cómo fueron derrotados. Y fueron derrotados estratégicamente debido a las guerrillas que generaron los propios vietnamitas, ¿no? O sea, cómo les pusieron un 4 a las tropas norteamericanas, generando la guerrilla, que aprendieron curiosamente, eso es lo hermoso de hacer intertextualidad, aprendieron de la Revolución Cubana, ¿no? Sí, o sea, en batallas pequeñas empezaron a ganar terreno. Pues, y también más que, bueno, parte de la Revolución Cubana, creo que esta es una manera de luchar del socialismo, ¿no? Porque también, o sea, aprendieron muchísimo de las resistencias rusas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está una película que yo acabo de ver que me pareció increíble, que se llama Ven y Mira, que habla precisamente de cómo los rusos resistieron a los ataques alemanes gracias a las pequeñas resistencias que se hacían dentro de los pueblos, ¿no? Entonces, esto es lo que aprendieron los vietnamitas, ¿no? A resistir gracias a pequeños grupos que se iban, salían a combatir y se escondían, ¿no? En un lugar que para los gringos resultaba completamente desconocido. Eso lo pone Kubrick en Full Metal Jacket, en la segunda parte de la película. O sea, como una sola mujer guerrillera pone en estado de sitio a este pelotón, todo un pelotón, ¿no? De los norteamericanos. No, y decir que históricamente la Rusia o la Unión Soviética han demostrado que sus batallas y sus maneras de confrontar las guerras han sido sumamente exitosas. O sea, sobrevivir a grandes imperios es como el sello de Rusia, ¿no? Además, la fotografía nos muestra el uso de un arma que los norteamericanos estaban empezando a usar, el napalm, ¿no? El napalm famoso, ¿no? Sí. Que es una sustancia química que arde a una temperatura altísima, ¿no? Perdón, José. Yo ahí nada más quisiera hacer mención de un cortometraje performance que hizo Haru Faroki en el 69. No les leo la carta, y si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, ahí está. Lo que sí tiene como 3 partes, o sea, tiene como una parte en la cual lee una carta en la cual se refiere hacia la guerra, que termine la guerra de Vietnam.
una segunda parte que es la que les quiero leer a continuación y después una voz en off, ¿no? Pero el caso es que dice, ¿cómo podremos mostrarle el napalm en acción? Si les mostramos imágenes de quemaduras por napalm, cerrarán los ojos. Primero cerrarán los ojos ante las imágenes y luego cerrarán los ojos ante la memoria. Luego cerrarán los ojos ante los hechos, luego cerrarán los ojos hacia todo el contexto. Si les mostramos una persona con quemadura de napalm, heriremos sus sentimientos. Si herimos sus sentimientos, se sentirán como si estuviéramos probando el napalm sobre ellos, a sus expensas. Solo podemos darles un pequeño inicio de cómo funciona el napalm. Y tras esa acción, él está fumando un cigarro, se apaga el cigarro en el brazo. Y lo que dice es, el cigarro arde en promedio a 400 centígrados. El napalm a 3000. No, entonces no, es... qué desastre. O Y sea, de la foto que dices, Javier, de la que estamos hablando, Sí. o sea, la niña es quemada por napalm. sí. O sea, Exacto. bombardean la ciudad, ellas están encerradas en el convento Ujú. y les dicen los oficiales, ¿saben qué? Tenemos que salir porque aquí nos morimos con las bombas, ¿no? Y Ujú. empiezan a salir, caen las bombas y todos empiezan a incendiar. La niña Ujú. se arranca la ropa porque está toda quemada. Y de hecho va Ay. gritando, Ajá. caliente, Ajá, quema, ¿no? quema. ¿no? Y es una niña que tiene 11 años. Ujú. Es una niña que tiene 11 años. La fotografía es muy característica porque lo que hace el fotógrafo Nick Ut, que dices muy bien tú, Javier, él está como reportero de guerra. Ujú. Él es vietnamita. Sí. O sea, está reportando para la agencia AP, AP. ¿no? Y entonces lo que está haciendo es fotografiando todo. Cuando ve esta escena, él mismo lo narra. Dice, dejé mis cámaras sobre la carretera y lo primero que hice es auxiliar a la niña, ¿no? O sea, se estaba quemando. Ujú. Hay un no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, hay una filmación ya convertida en digital donde se ve cómo la están auxiliando. Y él lo que hace es tomar su cantimplora y le vacía el agua, ¿no? Para que soporte las quemaduras, Ujú. ¿no? Pero lo grave de todo es cómo los norteamericanos implementan dos cosas ahí. El napalm, del cual ya hablaba Josué hace un rato, y esta sustancia que le llamaban la sustancia naranja, ¿no? Que era esta sustancia que expandían por toda la región de Vietnam para que la tierra se contaminara. Y las consecuencias de todo esto vino años después, porque los nacimientos que se fueron generando fueron alteraciones genéticas. Sí, todos horribles. O sea, cabrones No, los no, no. norteamericanos, ¿no? Y las cosechas, o sea, Las ni cosechas. siquiera los alimentos se podían comer bien. Exacto. O sea, echa a perder toda una nación por una idea ideológica. Oye, una cosa ideológica. esto recuerda mucho esa escena que hace Hernán Cortés cuando pone en estado de sitio a Tenochtitlan, que lo que hace es contaminar el agua Ujú. con cadáveres. O sea, echa los cadáveres al agua el lago de Texcoco para que el agua se contamine y la gente no pueda beber. O sea, esta es las atrocidades de la guerra, ¿no? Ujú. O sea, vencer por ese lado. Pero lo peor de todo es contra la población civil. O sea, es contra la población más desprotegida. Y bueno, en el ejemplo, Daniel, tú te vas a acordar de Full Metal Jacket, y creo que lo hace muy bien Kubrick. Los soldados norteamericanos, los Marines, demuestran que no saben a qué chingados están yendo. Ujú. O sea, no Sí. tienen ni maldita idea, simplemente los mandaron a matar, ¿cómo dicen ellos? ¿Cómo le decían ellos? Amarillos, Amarillos, no sé, gracias. Amarillos, y a arrasar con ellos, ¿no? Sin Pues, saber qué es lo que desde la estaba forma sucediendo. en la que los entrenaban, o sea, porque la guerra de Vietnam para los gringos significaba, sí, los hijos de los que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, pero como había mucha resistencia por parte de la juventud a A ir a la ir guerra. a la guerra, hubo escasez de soldados, ¿no? Entonces la estrategia que ellos implementaron era entrenarlos en el menor tiempo posible. Claro. Por eso los entrenamientos eran brutales, ¿no? Claro. Y prácticamente lo primero que llegaban a hacer los jóvenes que eran entrenados para ir a la guerra era un lavado de cerebro Ujú. tremendo, ¿no? Y Kubrick lo retrata muy bien en la primera parte, ¿no? Y incluso no es de a gratis que se haya buscado un sargento que verdaderamente estuvo en la guerra de Vietnam, ¿no? A Hartman. A Hartman, sí.
había que hablar sobre Kim Pu, que es la niña, Sí, claro. ¿no? O sea, la niña está encerrada con su familia y nosotros vemos en la imagen cómo después de la bomba, ella ya le quitaron toda la ropa, ya está Ujú. corriendo y gritando de dolor y de miedo. Y en la esquina de la imagen se ve su hermano mayor, ¿no? Ujú. Está siguiendo a su hermano mayor que igual está gritando de terror y de dolor porque todos estaban quemados. Ujú. La niña posteriormente se desmaya y la tienen que llevar cargando al hospital. Ujú. Entonces está internada en el hospital. Y después se descubre que logra sobrevivir, pero ¿a qué costo? 17 cirugías. 17 Dice cirugías que de le aplican injertos de piel. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, y esta sustancia el napalm, que fue tan usado, fue experimentado en la guerra contra Vietnam, pero también va a ser muy usado después contra las guerrillas centroamericanas. Ujú. O sea, con el levantamiento de los años 80 en ¿El El Salvador? Salvador ¿El Salvador? y en Nicaragua, va a ser muy usado toda esta sustancia, ¿no? Pero lo más grave, a mí me parece, es esta idea de reconocer cómo sobrevive esta gente con los traumas. O sea, esta niña a los 11 años después se va a encontrar con su fotógrafo, ¿no? Y se van a encontrar de una manera increíble, ¿no? O sea, ese encuentro, decirle, este fotógrafo le salvó la vida Sí. a esta niña, ¿no? Ujú. O sea, él fue quien la lleva al hospital, quien les dice, lo interesante cómo chantajea a los del hospital, ¿no? Ujú. O sea, en la idea de decirles, es que si ustedes no la atienden, yo voy a publicar esta fotografía. Claro. Y de cierta manera, con lo que decíamos hace rato, la fotografía sí detiene la guerra, Ujú. porque esta fotografía es conocida en todo el mundo. Sí, sirvió como propaganda. No, Nixon la vio, ¿no? Oye, Nixon quería cancelarla, Ajá, ¿no? que Pinche decía, Nixon. fue un montaje, ¿no? Sí, Estuvo exactamente. manipulada la fotografía. ¿Cómo va a estar manipulada esa cosa? O sea, véanla nada más, ¿no? Sí. Eso por parte de la niña, ¿no? O sea, que crece y dice, no, quiero olvidar esto, ¿no? Y nada más la buscan para recordarle el Exacto. bombardeo en Napalm, ¿no? Y Ujú, se queda de, no, ujú. pues ni modo, me voy a tener que dedicar a reconocerlo y pues uno ve las fotografías ya después de años, toda la piel quemada y cicatrizada, toda la Uno- espalda quemada. Uno se queda con la idea de la niña, pero si vemos bien la foto, oye, o sea, a ver si Hay hacemos 5 niños. 5 niños. El primero que es el Va que hasta está, adelante, ¿no? el que va hasta adelante. O sea, Me el parece que era su rostro de hermano, ¿no? dolor. ¿Mande? Creo que era Sí, su hermano. es ¿no? el hermano Es mayor. el hermano mayor. Sí. Sí, es el hermano Están mayor. gritando de dolor El todos. rostro de dolor, ¿no? El Ujú. rostro de dolor que tiene. Y luego viene otro niño atrás, ¿no? Ajá. Que es el que va volteando, ¿sí? Atrás vienen los soldados. Sí. Vienen los Hay que- soldados. Resaltar que parece una indiferencia muy grande por parte de los soldados, ¿no? Ajá. Que van así como en lo suyo, ¿no? Incluso no sé qué esté haciendo el de la derecha. No sé si está prendiendo un cigarro o viendo no sé qué cosa, Ujú. pero es como que el mundo a su alrededor no importa, ¿no? Ujú. Es ignorarlo. Pero es que, Daniel, esto está demostrado. Los soldados norteamericanos en su mayoría ni siquiera sabían dónde estaba Sí, Vietnam. exacto. O sea, simplemente llegan ahí y no saben que están en Asia, ni siquiera saben dónde está Vietnam. Eso me recuerda a la escena de Full Metal Jacket, ¿no? Ujú. Cuando de pronto se pone el botón que dice peace, ¿no? Y de pronto dice, quítate eso de ahí porque no sabes lo que significa. O sea, ellos ni siquiera tenían el conocimiento de a qué iban a la guerra, ¿no? Entonces, hay cierto desprecio, ¿no? Pues Forrest Gump lo dice, ¿no? Cuando relata que él fue a la guerra de Vietnam, dice, es que había gente que estaba enojada con otras gentes Ujú. y nos mandaban a nosotros para combatir a los que estaban enojados, ¿no? Ujú. O sea, esa es la explicación de Ajá. Forrest Gump, ¿no? Totalmente. ¿No? O en la parte más burda, ¿no? Cuando está documentado cómo los soldados norteamericanos querían averiguar, y esto lo digo en serio, puede parecer broma, pero es muy en serio, y demuestra la ignorancia de estos soldados a que iban. Su gran interrogante es que si el sexo de las mujeres vietnamitas estaba de manera horizontal, como tienen los ojos. O sea, esta era el pensamiento de estos cabrones, ¿no? Y esto demuestra exactamente qué es lo que estaban viendo Oye, en esta población. Me recordaste a cuando los indígenas insurgentes
llegaron a asaltar allá a la Lóndiga de Granaditas y les quitaron los calzones a la gente de clase alta para ver si era cierto los rumores de que tenían cola como el diablo. ¿No? Cierto. Y si seguimos viendo la foto, pues en el centro está la niña, ¿no? Sí. O sea, no sé si quieran... Hay muchas versiones de esta fotografía. O sea, yo encontré una que ya es muy extendida y que no está nada editada, donde la niña no está en medio. Está justo en un tercio de la imagen. Ya después analizaremos la imagen. Antes yo quisiera hablar de la historia del fotógrafo también, ¿no? Claro. O sea, Nick Good, ¿no? Que su hermano muere en la guerra de Vietnam, ¿no? Que era también fotógrafo y dice, no, pues mi hermano murió, yo me involucro. A los 14 empieza a tomar fotografías para AP, ¿no? Y de ahí, 6 años después, toma esta fotografía. Pero llevaba 6 años en la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, viviéndola, sufriéndola. Y pues la verdad con un rencor, porque pues perder un familiar ahí. Y pues ¿dónde te pone la vida? Que encuentras a una niña que se está quemando, le ayudas, ¿no? A apagarle el fuego, la llevas al hospital y después hasta te conviertes en amigo de vida de esta persona. Exacto, ¿no? exacto. Esta fotografía estuvo a punto de no ser publicada. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene el desnudo y estaba prohibido en AP que tuvieran un desnudo. O sea, te quedas, ¿qué onda, no? Sí. O sea, casi no la publican y dice el editor de Vietnam, de AP, Horst, Fast, creo que se llama, que le manda un telegrama y dice, por favor hagan una excepción, o sea, esto no es nada estético, esto es documental, revísenlo, ¿no? Y evidentemente dice, no, se tiene que publicar y se publica. Ya hasta gana el Pulitzer, ¿no? Gana el Pulitzer, pero estuvo a punto de no salir esta fotografía, ¿no? Sí. Y todo lo que conllevó, o sea, este fotógrafo se hizo famoso realmente por esta imagen y ya después empezó a trabajar en Asia y terminó trabajando en Estados Unidos, ¿no? Había que hablar sobre, muy rápidamente, el trabajo de los fotoperiodistas, ¿no? O sea, esta guerra se documenta por fotografía, que no era la primera guerra que se documentaba en fotografía, pero de cierta manera sí tenemos que hablar de esto que tú decías al principio, Javier, ¿no? La manera en cómo por un momento son capaces de arriesgar la vida, ¿no? O sea, las fotografías evidencian el pasado, te muestran un momento del pasado. Y entonces estos tipos arriesgan la vida. ¿Tú qué sabes de fotografía? ¿Qué cámara sería esta, Javier, más o menos? Uy, ¿qué podrá ser? O sea, podría ser una Leica, podría ser una... Pues en ese también estaban pues fuertes las Kodak, había... Yo llamaría a Carlos, si nos está escuchando. Porque él es un experto en la fotografía de Carlos Zaragoza. Él nos podría decir, ojalá. Ojalá nos ayude ahí en algún comentario. Sí, que nos ayude. Porque pues ese era el tiempo de auge de las análogas y era el agarrón entre Olympia, Kodak, todas esas marcas tan características. Yo me quiero imaginar, a ver ustedes qué dicen, ¿qué pensó él cuando estaba revelando? O sea, ya sacó la foto, ya salvó a la niña. Y de pronto vas a revelar. O sea, yo creo que él sabía perfectamente qué tomó desde antes de ir al cuarto oscuro a revelar. O sea, un fotógrafo sabe cuál es la mejor foto que tomó. Y en este entonces ya le había ayudado a la niña. Ya sabía que la niña estaba desnuda corriendo por la carretera y dice, voy a tomar más imágenes. Y justo en la composición la coloca en el primer punto áureo de importancia de la vista. O sea, realmente dice, es que esta foto tiene que ser así. Y no están puestos así por casualidad. Si nosotros analizamos la imagen y vemos las proporciones, el cielo es 1/3 de la imagen, el suelo son 2/3. Ya de ahí parte de regla de 3. Y hay que hacer la aclaración o la acotación de que esto que está describiendo Javier tuvo que haber sido pensado en unos cuantos segundos. Sí. Ya, claro. Porque no te da tiempo de acomodar a las personas, que ¿no? tiene oficio. Que y debes tener un ojo. Y está buscando el ángulo perfecto en el cual salga 1/3 el cielo, 2/3 la tierra para que sea atractivo a la vista. El cielo saca toda la nube de la bomba. Y todos los demás están corriendo, pero sobre todo si ven la composición de los niños y los soldados hacen una diagonal. Entonces hay una entrada a la vista. Inicias con el rostro de terror que tiene el hermano mayor y después te detienes en el primer punto de superatención que te da la imagen y el único que te da,
que es la niña desnuda gritando y el rostro está casi en el primer punto áureo de la conformación de las proporciones áureas griegas, que es donde más te llama la atención la vista. Siempre el primero a la izquierda arriba, primer punto áureo. Y te quedas de, órale, qué fuerte, ¿no? Y de ahí la imagen te da una salida. Más niños gritando y se van al horizonte con los soldados y todavía están tapando más personas que están corriendo para allá. Pero aparte, yo diría dos cosas. Es una fotografía en blanco y negro, Sí. ¿no? Número dos, a la vista del que está viendo la foto, vienen hacia ti. O sea, es impactante ver cómo vienen hacia ti. O sea, tú estás parado de frente y ves que tú estás mirándolos sí de frente y ellos están avanzando hacia ti. Ajá. Y la número 3 que me parece fundamental es esta idea de pensar cómo se necesita tener un ojo que pueda ser abarcador para tomar esta fracción, este momentito. Es ¿no? que una foto no solamente es darle clic a la Claro. cámara. La foto es una historia. Sí, Y claro. aquí hay una completa historia encerrada Claro. en un momento del tiempo. ¿Cuál es? Ves un bombardeo atrás y te quedas de qué rayos ocurrió, ¿no? Y están los niños corriendo hacia ti gritando de dolor, pero hay soldados indiferentes alrededor. Ujú. Entonces, ahí es doble mérito del fotógrafo de decir, primero, muestro una historia interesante. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo y deja la anécdota a quien ve la imagen. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Qué Ujú. ocurrió segundos antes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué Ujú. está así? Y dos, que esa misma foto muestra un contraste entre los niños que están gritando de dolor y los soldados que les vale, Claro. ¿no? O sea, hay un contraste marcado de a quién le interesa y cómo se están viviendo este mismo momento por partes diferentes. Es grandiosa la imagen. Y los sonidos de la foto. Ujú. O sea, ¿qué es lo que puede estarse escuchando Un con esta grito. fotografía, no? Para empezar, un grito. 5. 5 Bueno, gritos. sí. Hay 5 gritos Sí. ahí. De Eh, dolor, de quemazón, huele a quemado, a piel quemada. Ajá, el ruido del bombardeo. Ajá, el ruido del bombardeo, las armas que Las portan armas, los los soldados, soldados. las botas, Ajá. no sé, servicios de emergencia, el equipo de los fotógrafos, la piel rozando. Habría que ver a qué hora del día fue, ¿no? A mí me interesaría mucho saberlo. Ujú. ¿Fue de mañana? Ujú. ¿Fue de noche? ¿Qué pudo haber ocurrido en ese entonces, no? Ujú. En la carretera hay campos ¿de Ujú. qué? ¿A qué olía ese lugar, Ujú. no? Ujú. Además de piel quemada. Sí, Da- sí. La verdad es que tiene muchísimos puntos de donde tomar esta imagen. Ujú. Y es muy difícil de tomar. Por eso y por muchas otras cosas más, pues se gana el Pulitzer. Porque Sí, claro. es muy arriesgado tomar una imagen así. Hay que recordar que en ese momento estaba gobernando Richard Nixon, era el presidente de Estados Unidos. Él ya venía de un gobierno, él fue nombrado presidente en noviembre del 68 y entonces él está buscando la reelección. Recuerden que él se va a reelegir y después va a venir el famoso pleito, el escándalo del famoso Watergate, ¿no? Y que Nixon va a representar la parte más conservadora, la parte más... es esa línea que es Nixon, Reagan, Trump, ¿no? Es esta línea de los gobiernos norteamericanos. Y hay que recordar la manera en cómo deciden que se acabe la guerra. O sea, cómo salen derrotados los norteamericanos de esta guerra y de manera muy humillante, ¿no? Primero, el gran escándalo porque la población les reclama que ya han invertido muchísima lana en esta guerra y no la ganan, ¿no? Ujú. Y la tienen perdida. Número 2, la idea de la presión de la propia sociedad norteamericana diciendo de que ya basta de esta guerra después de todos los movimientos pacifistas, ¿no? Y de todo lo que hay en este contexto. Y la número 3, que quizás sea la más importante, es que es para ellos una derrota frente a los A la rusos, URSS. Los rusos. ¿no? Sí, qué dolor. Porque, o sea, incluso en Forrest Gump, que salen derrotados en la película en teoría, lo celebran. O sea, los gringos celebran la derrota como para ocultar, ¿no? O sea, llegan y pues muestran muy bien en la película cómo se le dan la medalla de honor, ¿no? A Forrest de haber salvado a tanto soldado por ahí y la celebración a los soldados al final. Ujú. O sea, nunca se menciona perdimos la guerra. Claro. Y la verdad es que
pues poco lo van a hacer. Sí, claro, y sigue siendo una cicatriz que ellos no van a cerrar. Totalmente. ¿No? O sea, a ellos les duele muchísimo haber perdido esta guerra. Y como decía yo hace rato, la manera en cómo la pierden. O sea, no solamente la derrota, sino la manera en cómo pierden esta guerra. Y yo agregaría también los sonidos de esos momentos de los años 70. O sea, qué es lo que sonaba en el mundo en esos momentos. Ya para ellos era una guerra que era muy desgastada, ya no daba para más, ya para ellos era imposible seguir manteniendo esta guerra. Y después pues ellos lo van a vivir de una manera como una especie así como de revancha, cuando se vienen los movimientos centroamericanos, ya lo decíamos hace rato, de El Salvador y de Nicaragua, ¿no? Y cómo van a intervenir para provocar todos estos grandes problemas que no pudieron resolver en Vietnam. Pues para ir finalizando con el análisis de esta fotografía, ¿qué es lo que más les llama la atención de la fotografía? ¿Qué es lo más pesado de esta fotografía? ¿Qué creen ustedes que la hace diferente de otras imágenes de guerra, por ejemplo? ¿Y por qué es más grande que Jesús? ¿Y por qué es más grande fotografía? que Jesús? Sí. O sea, yo puedo decir, a mí lo que más me impacta es que no veo adultos responsables, ¿no? O sea, hay niños corriendo. ¿Qué pasó con los demás? Esa es la gran anécdota, la gran pregunta. O sea, no tengo idea de qué ocurrió con los tutores de estas personas, ¿no? Me quedo de, órale. O sea, ¿a dónde fueron a parar todos ellos? Todos estaban quemados, todos terminaron en el mismo hospital. ¿Alguno murió? Seguramente, ¿no? Pues, se pronostica que hubo más de 5 millones de muertos en esta guerra. 5 millones entre ambas partes. Entonces, a mí me deja muchas incógnitas, pero sobre todo de quienes no están. O sea, se ve el horror, pero más horror por el futuro. Porque no se sabe qué va a ocurrir con esas personas. O sea, sabemos la historia de la niña. Y la niña, después de los 14 meses internada, de todas las cirugías, ni la dejan estudiar. O sea, la sacan de la escuela y le dicen, eres un símbolo de guerra, tú no vas a estar en... Y curiosamente, bueno, es curioso que se va a Cuba, ¿no? A estudiar... idiomas, precisamente, queriendo como escapar de su contexto, pero va a un contexto similar, que es Cuba, ¿no? Y luego va a Canadá. ¿no? Entonces, y como dice Javier, ¿no? Esta idea de que ella quiere escapar, pero diría Freud, para escapar tienes que enfrentarlo, ¿no? Tienes que enfrentar lo que te viene persiguiendo, ¿no? Y al final pues ella termina abrazando la idea de que sí, es un símbolo y tiene que vivir con eso, y se dedica a hacer conferencias, exposiciones, ¿no? Cuentan un montón de veces la anécdota, pues a tal grado de que eso yo creo que sirve a manera personal de ella como para cerrar esa cicatriz, ¿no? Ella tuvo esa fortuna, los millones que se murieron no la tuvieron, ¿no? Y justamente hasta hace su fundación, ¿no? Y claro, ayuda a niños en situaciones de guerra. Se dedica a ser como embajadora por parte de la UNESCO en todas estas cuestiones para la paz. Cuando una guerra es negocio, va a continuar. Cuando una guerra deja de ser negocio, se detiene. Y los norteamericanos ya veían que ya esto ya no era un negocio para ellos, ¿no? Por eso, perdonen mi insistencia, se van a dar cuenta cómo van a tratar de invertir en generar otras guerras que les permitan vender sus armas. Por eso generan la contra en Centroamérica y generan los movimientos también en contra de Irán en los años 80. Pero yo digo que esta foto es más grande que Jesús. Va a parecer hasta un asunto muy simple, pero me parece que así es, porque es capaz de detener esta maldita guerra. O sea, esa guerra que es absurda, terrible, donde la población civil, o sea, en todas las guerras la población civil es la que lleva la de perder. Y esta guerra que duró 20 años se detiene debido también a esta fotografía. ¿Por qué? Porque demuestra la insensibilidad, el agandalle, pero sobre todo la estupidez humana, ¿no? O sea, porque eso es lo que demuestra, la estupidez humana. O sea, ¿cómo es posible que puedas crear una sustancia como el napalm para hacer tanto daño, ¿no? Para poder arrasar a una población. Y como diría Hitler, ¿no? Hitler, él decía, a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de estúpido, decía Hitler, porque yo no voy a la guerra, ellos se matan porque yo los envío.
y están pensando que están muriendo por mí. O sea, seguramente eso estaba pensando Nixon. ¿Por qué es más grande que Jesús, Josué? En primera, la composición es una muestra de cómo tomar fotografía. La segunda, creo, y más importante, es la capacidad empática que genera, o sea, ver los rostros, ver las caras de sufrimiento, y más lo que significa, ¿no? O sea, creo que el hecho de que sean niños aumenta todavía más la impotencia que te genera el ver la fotografía, y que creo yo que al final sí debe ser vista, tiene que ser recordada, tiene que tener el impacto que tiene y todo el efecto mediático que va después de su publicación, porque sí es un recordatorio, es una forma de volver a tener como esos tiempos, ¿no? O sea, creo yo que una fotografía como esta y con este impacto, con esta capacidad de expresividad que tiene, la capacidad que tiene de hacerte sentir lo que hay ahí, o sea, sin saber nada, ¿no? O sea, pienso yo sin que sepas necesariamente, por ejemplo, el contexto. O sea, creo que simplemente con ver la fotografía sabes de lo que tratas, sabes lo que está pasando, incluso sin saber lo que va después, ¿no? O sea, sin saber lo que sufrió ella para poder sobrevivir, lo que hizo después, lo que hace ahora para como sus conferencias, pues todo lo que se dedica. O sea, simplemente la foto en sí como que genera toda esa esa cuestión en sí, ¿no? O sea, no necesitas saber el contexto, no necesitas saber nada más para que te genere el impacto que genera, ¿no? O sea, simplemente la situación, cómo está formada, la composición, insisto, todo eso habla que la fotografía hable en sí, ¿no? O sea, no necesitas... Esta fotografía bien pudo haber sido en la Segunda Guerra Mundial, esta fotografía bien pudo haber sido en la guerra de Irak, esta guerra pudo haber sido en cualquier contexto, ¿no? O sea, es una muestra del sufrimiento que causa, ¿no? La guerra, de que si no supieses simplemente que fuese Vietnam, en cualquier otra guerra pudo haber sido esta fotografía y te seguiría causando el mismo impacto. Yo creo que es más grande que Jesús. Completamente de acuerdo con ustedes. La idea es, una fotografía puede ser una nueva ventana. Y esta ventana pues provocó que una sociedad pudiera notar otra parte de lo que estaba ocurriendo en un lugar muy lejano, del cual las autoridades pensaban decir otra cosa, pensaban evitar la presión de la sociedad. Y que te muestren esto, pues la verdad es que te deja sin armas contra cualquier doctrina, y también es una representación de que un civil tiene el potencial para poner en jaque a toda una estructura con algo, sí, claro, con algo muy bien hecho, claro, y con un trabajo muy bien buscado. Oye, Javier, antes de que sigas, me llama mucho la atención algo y no sé si coincidan. Generalmente en estos programas nos ponemos a echar desmadre. ¿Se dan cuenta cómo se genera un ambiente muy, muy particular con esta fotografía? O sea, lo que estamos discutiendo, sí, nos da mucho el desmadre y nos reímos y nos albureamos, pero esta fotografía nos movió cosas, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría sería a los que nos escuchan que, o sea, no por los likes, o sea, no porque tengamos muchos que la ven, sino de veras, o sea, analícenla, véanla. Diría Joaquín Sabina, ya dejé de sacarle fotos a mi ombligo, ¿no? De hacerle selfies a mi ombligo. Y entonces, yo lo que diría es, nos estamos saturando de selfies. Y se me hace que sí necesitamos también mirar con otros ojos hacia afuera. Y yo creo que esta fotografía es una demostración de eso, ¿no? Primero, el ambiente que generó aquí, en esta mesa, el día de hoy, esta fotografía. Y número 2, la manera en cómo una fotografía puede ser capaz
de poder hacernos mirar la realidad con otros ojos. Así es. Vámonos.